Me da mucha pena que esto tan sencillo no haya contado con asesores en el Poder Ejecutivo. Mi experiencia y la legislación de la materia es que el asesor jurídico de la República es el ministro de Justicia. Pero parece que acá no ha funcionado, ¿no? Me da mucha pena. Pero en fin, esta es mi opinión. No sé qué pasará, honestamente. No me gustan las reformas tan apresuradas, no me gustan el adelanto de las elecciones, pero son opiniones personales, ¿cierto? Porque si es objetivo evidente, es el 134. El Tribunal Constitucional, insisto, en una sentencia bastante frágil, no ha tocado el tema. Ha hablado largamente sobre la cuestión de confianza, en el sentido que se puede interpretar de una manera u otra y se puede poner de una manera u otra. Es conveniente que se interprete así. El problema es que, como ya se ha dicho, la base de la reforma constitucional reside en el Congreso. La reforma constitucional no puede ser objetada por el Ejecutivo. Entonces, ¿qué sentido tiene oponerse a ella? Si es perder el tiempo. Aún más, el presidente puede inventar varias confianza, pero a la medida en que no se hagan nuevos gabinetes no conduce a nada. Me da mucha pena comprobar que el Ejecutivo, como en tantas otras oportunidades, está mal asesorado. Les agradezco mucho su paciencia, quedo sordos para otra oportunidad y naturalmente les digo lo que pienso con honestidad. No significa que me sigan conmigo, pero se los he dicho de la mejor manera y tal como yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Domingo García Belaunde. La Comisión de Constitución agradece la claridad con la que usted ha expuesto su posición. Muy valioso el análisis. Yo estoy segura que a todos los parlamentarios nos va a servir para la decisión que debamos tomar en breve cuando discutamos el predictamen que la Secretaría Técnica viene preparando. Le agradecemos por el tiempo que nos ha concedido a pesar de lo recargado de su agenda y vamos a cortar la comunicación en el momento que usted lo considere pertinente. Muchísimas gracias nuevamente a nombre de los miembros de la Comisión de Constitución. Muchas gracias, doctora. Hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Señores congresistas, se va a disponer alcanzarles a ustedes también este video. Lo vamos a subtitular para mejor comprensión. Los problemas que a veces hay con el retorno por el Skype, hay algunas palabras que no se han entendido bien, pero creo que en lo demás está perfectamente claro. Reanudamos la sesión. Vamos a dar la bienvenida en lo que se establece la comunicación al doctor Alan Brewer Carías. El doctor Alan Brewer Carías es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, con menciones summa cum laude. Además, se ha desempeñado como profesor visitante y profesor de posgrado en la Universidad de Cambridge y es profesor de posgrado en las universidades de París II, del Rosario y del Externado de Colombia. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica. Fue vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado con sede en La Haya en el periodo de 1982 hasta el 2010. Es miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, de la cual fue su presidente en el periodo desde 1997 a 1999, y es miembro honorario de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, en 1992, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia en Bogotá, Colombia, en 1996, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid, España, en el 2008, de la Academia Chilena de Ciencias Políticas, Sociales y Morales en Santiago de Chile en el 2011, de la Academia Peruana de Derecho en el 2011 y de la Real Academia Hispanoamericana de Historia, Ciencias y Artes en Cádiz en el 2016.
Señores congresistas, estamos estableciendo la comunicación, ya había estado comunicado, estamos restableciendo la comunicación con el doctor Breuer Carías. Él está en este momento en Nueva York y por eso hacemos la sesión por esta vía. Muy bien, son las 3 de la tarde con 52 minutos, entonces luego de haber hecho la exposición el congresista... La Comisión de Constitución del Congreso de la República Peruana le da a usted la más cordial bienvenida. Lo hemos invitado para que pueda ilustrarnos con respecto al análisis del proyecto de ley de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se propone la ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia para una reelección y adelanta las elecciones generales. Le damos las gracias anticipadamente por su tiempo y estamos seguros que su participación va a ser muy valiosa para la elaboración de nuestro predictamen y el debate que debamos sostener en esta comisión. Tiene usted la palabra para poder ilustrarnos. Muchas gracias. ¿Me oyen? Perfectamente, ¿Me doctor. oyen? Perfectamente, sí. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la congresista Rosa María Bartra Barriga, presidenta de esta Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso del Perú, la muy amable y honrosa invitación que me ha formulado para participar en esta sesión de la comisión que preside, con el objeto de conocer mi opinión respecto a este proyecto de ley sobre reforma constitucional presentada por el presidente de la República del Perú en final de julio de este año. Con gusto he aceptado su invitación, excusándome de no haber podido estar en Lima presencialmente como hubiera querido. Y he aceptado la invitación motivado por mi interés académico en todos los procesos de cambios constitucionales que se vienen sucediendo en todos nuestros países en los últimos años, particularmente en los últimos 15 años, cuando he tenido que permanecer exiliado en Nueva York por la persecución política de que yo he sido víctima, parte del régimen autoritario que se instaló en mi país, Venezuela, desde hace 2 décadas. Y he aceptado la invitación no solo porque se trata de un tema de mi interés particular que me permite expresar mi opinión con toda independencia, ya que, vale la pena insistirlo, no tengo vínculos políticos con ningún grupo político del Perú, sino, entre otras cosas, por mis vínculos académicos con el Perú, que sí los he tenido, y se remontan hace varias décadas, donde he tenido en el Perú el honor de haber participado en varios de los congresos nacionales de derecho constitucional que se han celebrado en los últimos años. Mi vínculo, además, académico con el Perú es de arraigo personal, amistad con destacados profesores de derecho constitucional, como Domingo García Launde, que acaba de participar en la comisión, Ernesto Blume, Eloy Espinosa Saldaño, Gerardo Pérez de la Cruz, entre otros, así como también con los profesores de Derecho Administrativo, como Jorge Adanós, entre muchos otros. Amistad que comenzó y vínculos que comenzaron de hace muchos años, cuando entablé amistad con mi recordado amigo, el profesor Valentín Paniagua, a quien, insisto, conozco desde cuando era profesor de Derecho Administrativo, o conocí desde esa época. Es por tanto con tal carácter académico que opino de ustedes. En otras ocasiones he tenido oportunidad y privilegio de opinar en otros países, como por ejemplo en el caso del Brexit en la Gran Bretaña, sobre las sentencias de los tribunales constitucionales de Nicaragua y Bolivia, por ejemplo,
las cuales se estableció la reelección presidencial indefinida, en mi criterio en una forma totalmente contraria al derecho a la democracia que tiene el pueblo, particularmente el derecho a la alternabilidad republicana. Y por ejemplo, incluso con la sentencia del Tribunal Constitucional de Sudáfrica sobre la inconstitucional denuncia por parte del Poder Ejecutivo que hizo el Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional y que el Tribunal Constitucional anuló. Ahora, de acuerdo con mi lectura de la propuesta de reforma constitucional que el presidente de la República ha presentado ante el Congreso, según deduzco de la exposición de motivos, la misma tiene como objeto fundamental terminar con antelación el mandato de los congresistas, es decir, disolver el Congreso anticipado. El proyecto propone también acortar el periodo presidencial y además algo que me parece redundante respecto de lo que ya es la propia Constitución, que es la ratificación de la prohibición de reelección presidencial inmediata. De entrada debo expresarles que como principio y por la experiencia que tuvimos en Venezuela en 1999, esto me convence más, pienso que es una propuesta peligrosa la de utilizar el llamado poder constituyente con el objeto de lograr una reforma constitucional sobre temas que no permite la Constitución. En este caso, independientemente de todas las razones políticas que puede haber, se trata en definitiva de disolver al Congreso, pasando el hecho de que el presidente de la República, como lo dice en la exposición de motivos, estima que no puede haber consenso entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ello podría incluso configurarse en lo que en el mundo del derecho administrativo los activistas llaman desviación de poder, es decir, la utilización de facultades existentes, pues sin duda es la posibilidad de que haya una reforma, de que se proponga una reforma constitucional, pero para fines distintos a los que con la misma debe. Ello fue, por ejemplo, lo que la semana pasada decidió la Corte Suprema de Escocia al declarar nula y sin efecto la decisión de la reina de Gran Bretaña a petición del primer ministro Johnson de suspender el Parlamento británico para evitar la intervención y control del Parlamento sobre el gobierno respecto al tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, considerando el tribunal que el poder del gobierno no podía utilizarse para esos efectos, que había habido una mala utilización del poder del gobierno. Esto incluso es de grandísima importancia. Ayer, hoy y mañana el tema está considerándose por la Corte Suprema del Reino Unido en relación de la decisión de Escocia, de un tribunal de Inglaterra. En ambos casos está conociendo el Tribunal Supremo ayer, hoy y mañana, sesiones además que son bastante conocidas por el mundo, mucho interés en el tema, porque es juzgar la utilización de poderes para fines distintos en el ordenamiento. Respetados congresistas, en este contexto, creo que es importante recordar que el poder constituyente, sea originario, sea declarado por el constitucionalismo moderno, es el instrumento por excelencia mediante el cual se expresa la popular cuando se trata de construir, de recomponer un sistema político, de reestructurar sus instituciones fundamentales o de reconstruirlo, por ejemplo, cuando ha ocurrido rupturas en el orden constitucional. Pero de esa ruptura, convocar el poder constituyente, sea mediante una asamblea constituyente o una reforma constitucional, a través de los mecanismos que establece la Constitución, es un asunto serísimo, que requiere una motivación política competente, basada en una exigencia de la Constitución o de la reconstrucción de un sistema político en un país, en un momento crítico y determinado de su historia. No basta que exista en mi criterio crisis política, porque por ejemplo no puedan haber consenso, establecerse consenso entre los poderes legislativos y ejecutivos que tienen la iniciativa constitucional de convocar a los constituyentes puedan proceder a ello.
Además, en ningún caso pienso comportarse el constituyente para fines distintos a los que constitucionalmente pueden comportarlo, y menos aún para tratar, así sea indirectamente, con algunos de los pilares fundamentales del Estado constitucional, como son, por ejemplo, de la soberanía del pueblo, que es mediante representantes, ese es la democracia representativa, y el de la supremacía constitucional. Es decir, en mi criterio, no debe utilizar el poder constituyente para atentar contra la representación del pueblo, ni para atentar contra la obra del pueblo, que es la Constitución. Entre los principios más fundamentales que soportan el Estado constitucional están, por una parte, el principio de que la soberanía radica en el pueblo, y cual ejerce siempre mediante representantes, es decir, democracia representativa. Y por la otra, el principio de la supremacía constitucional, es que todos los órganos del Estado, y por supuesto, deben respetar la Constitución por el propio. Cuanto al principio democrático, el constitucionalismo moderno optó desde siempre por el modelo de democracia representativa frente al modelo de la democracia directa, por la práctica política y por la imposibilidad histórica de su implementación, salvo lo que leemos en política es griega. Desde el mismo nacimiento del constitucionalismo, la opción siempre fue ya por la representativa, que exige la actuación del pueblo soberano de forma indirecta, a través de sus delegados y representantes electos. Esto, por otra parte, siempre están limitados en su actuación por decisión del pueblo, al adoptar como poder constituyente la Constitución, cual deben someter tanto poderes constituidos como el propio soberano. De esa renuncia a la democracia directa, el cumplimiento de la democracia representativa, urge, por otra parte, el principio de la limitación del poder de la Constitución, la cual se erige como norma suprema, obliga a gobernantes, y por supuesto, como globalidad de estos últimos, al pueblo que con él se autolimita al constitucionalizar su poder. En ese contexto, la democracia representativa, como el poder constituyente, adopta la Constitución y constituye inicialmente el Estado, puede decirse que la Constitución del pueblo, en ese caso, cesa. Y de esta forma, la soberanía se sustituye por la supremacía constitucional. De manera que incluso la reforma de la Constitución puede hacerla el pueblo soberano, por a los que él ha construido la propia Constitución. Es decir, el pueblo soberano a la Constitución como poder constituyente, y allí en adelante actúa establecido en la Constitución, como es poder instituido con poder de modificación y reforma de la Constitución, conforme a la misma. Lo anterior, por supuesto, es válido en una situación de continuidad del Estado. En países que han tenido rupturas constitucionales, como por ejemplo históricamente el caso de Venezuela, a pesar de que las constituciones siempre han previsto mecanismos para en muchos casos fueron asambleas constituyentes constituidas por los golpes de fuerza las que dieron el poder constituyente originario al margen de la constitución precedente, que había sido rota para adoptar una nueva constitución. En el caso del conflicto entre soberanía popular y supremacía constitucional, se resolvió por la cultura del hilo constitucional y la emergencia de hecho del poder constituyente originario, teniendo la supremacía constitucional la del poder derivado del acto de situación política en la cual no existe un régimen de gobierno sin una situación de continuidad del hilo constitucional, se busca resolver una crisis política o disponer un cambio democrático en el sistema político, marco de una constitución, también resulta indispensable resolver el conflicto político entre soberanía popular, que podría querer manifestarse, y la supremacía constitucional, lo que exige por sobre todo mantener el equilibrio entre ambos principios, respetando siempre la Constitución. Por ello, en un régimen democrático de continuidad constitucional, el gobierno, por una parte, debe respetar la voluntad del pueblo cuando dio su representación para que los representantes
con más eficacia. Y por la otra, debe respetar la Constitución y su sistema. Lo anterior está en la esencia de la democracia, no solo que se concretiza en el ejercicio de los derechos políticos individuales de los ciudadanos, como el sufragio, es decir, el derecho a elegir o a ser electo, sino que incluye un derecho colectivo a la democracia, que tiene todo el pueblo en su conjunto. Estas funciones, las condiciones expresas en la Constitución, este derecho colectivo a la democracia, por ejemplo, implica el derecho a la gobernabilidad republicana, que impone restricciones necesarias a la reelección para evitar la perpetuación de los gobernantes del poder. Y además el derecho del pueblo a que los representantes electos cumplan sus compromisos por el tiempo por el pueblo los eligió. Esto es, tiene un derecho político individual a ejercer el mandato por el término constitucional respectivo y hasta que el propio pueblo revoque el mandato. Esos principios constitucionales, tanto individual como colectivos, deben ser respetados por los gobernantes. Y no puede permitirse en el Estado constitucional que puedan ocultarse la acción de los gobernantes o por la manipulación que pueda hacer los representantes del pueblo o del pueblo mismo. En todo ese contexto, por supuesto, el principio esencial es que la Constitución por el pueblo debe prevalecer, al igual que la voluntad expresada por el pueblo del que yo asumo. No siento mi criterio constitucionalmente legítimo que pretenda conquistar el derecho efectivo a la democracia mediante forma constitucional con el único propósito de afectar el mandato representativo, reduciendo el mandato de los representantes del pueblo. Sin embargo, y ello es cierto, no se puede encontrar en el mundo contemporáneo atentado a la represión popular por el gobierno. E insisto, porque es contemporáneo, está ocurriendo ahorita. Este caso, por ejemplo, está sucediendo en el Reino Unido, donde a partir del pasado el gobierno forzó el Parlamento para evitar el control político de ese Parlamento británico para hacer ese control sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y allí también están las amenazas del gobierno pero el gobierno de Venezuela, como aparentemente dice, públicamente el propio de que la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, que fue inconstitucionalmente en el 2017, podría proceder bien a reducir el mandato de los actuales diputados de la Asamblea Nacional en septiembre de 2016, que dura hasta el 2021, pretender así adelantar las elecciones de nuestro diputado. Esto ha sido anunciado. Y ellos también, en mi criterio, aun cuando en otro contexto, por supuesto, pues se puede apreciar de la reforma constitucional que está en consideración del Congreso, presentada por el Poder Ejecutivo en el mes de julio, con el propósito fundamental de reducir el mandato de los congresistas, es decir, de acortar el periodo del mandato de los actuales electos en el Congreso, en elecciones generales 16 de 5 años, y que conforme el artículo 90 de la Constitución termina en el 21, de adelantar las elecciones generales para el 2020, y con ello disolver el Congreso anticipadamente por un motivo no autorizado en la Constitución, y que también, como lo decía el García Belaúnde hace poco, la Constitución dice que fuera la forma establecida en el artículo 134, no hay otra forma de revocar el mandato parlamentario. La propuesta de reforma constitucional formulada también persigue tratar para la misma fecha la cesación de funciones del presidente de la República, lo cual en mi criterio parecería una reforma superflua e innecesaria, pues el presidente podría renunciar a su cargo en cualquier momento, para la cual no necesita una reforma constitucional. El presidente acompañó a la propuesta de reforma constitucional por el tipo constitucional de los representantes. Otra reforma que tiene por objeto extender la elección inmediata en el artículo 12 de la Constitución los vicepresidentes
que se encarguen de la presidencia. De la lectura general del proyecto. Doctor Brewer, quisiéramos pedirle, por favor, si nos puede hablar un poquito más pausado. Estamos empezando a tener problemas para poder entenderlo. Un poquito más pausado para... Sí. Gracias. Entonces, el presidente de la República acompañó la propuesta de reforma constitucional para acortar el periodo constitucional de los representantes electos, con otra reforma que tiene por objeto extender la prohibición de reelección inmediata establecida en el artículo 112 de la Constitución a los vicepresidentes que se encargan de la presidencia. Reforma que había entender que la lectura general del proyecto de reforma constitucional aparece como absolutamente marginal ante el propósito fundamental de la misma, que es garantizar el mandato de los congresistas y lograr la disolución del Congreso. Por otra parte, sobre el tema de la propuesta de la no reelección inmediata, que se formula ser aplicada a quienes estén ejerciendo la presidencia, habiendo sido vicepresidente, en la coyuntura actual parecería que no fuera necesario tener que movilizar al poder constituyente, bastando quizás una manifestación pública de la voluntad del presidente de la República de que en el 2021 se acogerá a la prohibición establecida en el artículo 102 de la Constitución, sin necesidad de movilizar al poder constituyente para ello. Ello aunado al hecho de que de la lectura de dicho artículo 102 de la Constitución, al establecer el principio de que no hay reelección inmediata, en realidad se refiere a quienes han cumplido el mandato presidencial, sin distinguir en mi criterio si el mismo se cumple por el presidente electo o por el vicepresidente electo que se encarga de la presidencia por la vacante del primero, por lo que en estricto derecho parecería que esa particular reforma propuesta, en este caso, sería sino también una reforma redundante e inútil. Ahora bien, volviendo a la parte que considero es la fundamental de la propuesta de reforma constitucional formulada ante el Congreso, con el agregado de una disposición transitoria denominada adelanto de elecciones generales al año 2020. En realidad, como antes indiqué, estimo que se persigue con el no es otra cosa que, básicamente, recortar el mandato popular que tienen los actuales congresistas, fueron electos en el 2016, y que quienes tienen derecho constitucional a su mandato hasta el 2021. Y el pueblo tiene el derecho colectivo que los representantes electos cumplan también. Bajo ese ángulo, la propuesta de reforma en realidad no debe verse como un simple adelanto de elección, sino como una propuesta de disolución del Congreso por un motivo autorizado en la Constitución, con el consiguiente cercenamiento del derecho de democracia que tiene el pueblo y los ciudadanos, para que sus representantes electos cumplan el mandato para el cual fueron electos, y además para que los mismos puedan ejercer. En cuanto a la propuesta que también se formuló de recortar el mandato del presidente de la República, la misma, como dije, no es materia especial, pues si el presidente quiere cesar en sus funciones hasta que renuncie al cargo sin necesidad de tener que convocarlo. Es decir, en una propuesta de reforma constitucional como esta, hay dos derechos ciudadanos a la democracia envueltos, que se verían afectados por la misma. Una parte, el derecho político colectivo del pueblo a la democracia, se impone que los congresistas electos cumplan el periodo constitucional del mandato para el cual fue electo, que fue de 5 años. Es un derecho del pueblo, que cuando eligió fue por 5 años. Y además el derecho político individual de cada uno de los congresistas electos a ejercer el mandato por el cual fueron electos en su integralidad hasta el 2020. Por otra parte, el recorte del mandato de los congresistas
que se ha propuesto con la reforma constitucional formulada y dejando de lado el hecho mencionado de que el presidente podría renunciar a comer y alterar el orden constitucional, podría considerarse que también afecta al régimen de gobierno presidencial y de separación de poder previsto en la Constitución.